A ver, Andrea de León. Bernardo Capistrán. A ver, Andrea de León, muy bien. Bernardo Capistrán. Víctor Manuel Pérez. Ok. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más? Va, nada más 3, órale. Todo se nos cayó el internet, ¿o cómo está? Bueno, vamos a ver. Esperar unos 2 minutos, si no, pues empezamos nuestra clase del día de hoy, la ley de Charles. Hemos visto anteriormente la llamada ley de Boyle, donde teníamos un sistema, un proceso isotérmico, decíamos que se producía a temperatura constante. Ahora tenemos el caso de la ley de Charles, donde vamos a tener ahora otro parámetro constante, en este caso la presión. A ver, Jorge Andrés Barcas. Jorge Barcas, muy bien. A ver si alguien más se integra ahorita, y si no, pues empezamos de una vez. Por ahí falló la red de Easy, básicamente en toda la ciudad. Entonces, ahorita lo que voy a hacer para cubrir ese detalle de aquellos alumnos que todavía siguen batallando, voy a grabar la clase y ponerla disponible más tarde para el que quiera obviamente hacer repaso o si hay, o para aquellos que no se pudieron conectar. Bueno, nadie más, parece que nadie más se va a conectar. Bueno, Gustavo Quevedo, ya parece que es el último, y si no, pues los demás que se vayan conectando más tarde. Bueno, más Jesús. Vete por allá. Jesús Arellano. Jesús Díaz Arellano, a ver. Ok, Jesús Díaz. Vamos a empezar entonces nuestro tema, decíamos la ley de Charles. Ahora tenemos un proceso llamado proceso isobárico, donde tenemos presión constante. Bueno, con la segunda ley de los gases ideales, la llamada ley de Charles. Importante ese término, proceso isobárico, ¿sí? Cuando las condiciones cambian de un gas ideal debido al volumen y la temperatura, exclusivamente esos dos parámetros, y la presión se mantiene constante. Entonces, decir que la presión se mantiene constante es exactamente lo mismo que decir que se trata de un proceso isobárico. A ver, Ricardo Javier Escobedo.
Sí, esos términos los utilizo más que nada porque luego a la hora que lo checamos en algún libro que queremos repasar o queremos practicar un poco, de repente nos encontramos con esas palabras y las desconocemos, más que nada por eso, para que aprendamos a identificarlas. Lauro de la Torre. Luis Carlos González. Lo primero es checar algunas consideraciones a la hora de hacer conversión. ¿Por qué a veces se hace una conversión? ¿Por qué otras veces no? Porque a veces decimos se pueden cancelar metros con metros, pero ¿por qué, por ejemplo, no podemos cancelar grados centígrados con grados centígrados? O sea, de repente puede parecer una contradicción. Bueno, el porqué de esas consideraciones. Bueno, aquí vamos a hacer una explicación a grandes rasgos de por qué en unos casos sí es necesario hacer una conversión y por qué en otros casos no es necesario. Y eso lo hacemos porque ambos parámetros, volumen y temperatura, tienen un comportamiento distinto a la hora de hacer conversión de unidades. En el caso del volumen, por ejemplo, si nuestro problema, un volumen, lo dan, por ejemplo, en metros cúbicos, nosotros podemos hacer la división, 10 entre 2, 5, y cancelaríamos los metros cúbicos con los metros cúbicos, y diríamos, bueno, da 5. ¿Qué pasa si yo quisiera, en lugar de trabajar con metros cúbicos, quisiera trabajar, dijera, ¿sabes qué? Pues tengo que hacer la conversión mejor a litros, porque en los ejercicios que hicimos en clase, el profe siempre trabajaba con litros, entonces hay que hacer la conversión a litros. Vamos a ver qué pasa si hago la conversión, convierto 10 metros cúbicos, pongo mi factor de conversión, 1 metro cúbico son 1000 litros, y ya sabes cómo convertimos, 10 por 1000, 10,000, y me quedan litros. Caso del otro 2 metros cúbicos, nuestro factor de conversión nuevamente, cancelamos metros cúbicos y van a quedar litros, 2000 litros. Ya convertí los metros cúbicos a las unidades con las que siempre trabaja el maestro en clase. Jonathan Torres, a ver. Y veo que al hacer la división igual que acá, me da el mismo resultado. Es decir, cuando la conversión, los factores de conversión se obtienen por multiplicación o división, no importa las unidades en las que trabaje, siempre y cuando sean las mismas en ambos casos. Por ejemplo, yo aquí trabajé en metros cúbicos y me dio 5, aquí litros y me dio 5. Pude haber trabajado en pies cúbicos, pulgadas cúbicas, centímetros cúbicos y me seguiría dando 5, porque el volumen trabaja en sus factores de conversión en base a multiplicación o división. Y eso aplica para cualquier unidad donde se trabaje de esa manera. Unidades de longitud, unidades de masa, unidades de tiempo. Sus factores de conversión son multiplicaciones y divisiones. Yo puedo trabajarlos sin ningún problema, siempre y cuando respetando que se traten de las mismas unidades. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con el caso? El otro parámetro, la temperatura. ¿Sí? Llegamos a esta conclusión, decíamos, volumen no ocupa conversión. La temperatura, nuevamente, mismo caso, para que no se preste a que, es que acá hizo que diera 5 y acá no. Bueno, seguimos con los mismos valores, 10 y 2. La división me da 5 grados centígrados. Vamos a convertirlos, igual que aquí que le hicimos de metros cúbicos, cambiamos a litros, vamos a cambiarlos de grados centígrados a grados Kelvin, a temperatura absoluta, que según dicen así debe de ser. Cambiamos 10 grados centígrados, sabemos que hay que convertirlos a grados Kelvin. Sumamos 273 y nos da 283 grados Kelvin. El otro, 2 grados más 273 me da 275 grados Kelvin. Y entonces yo ahora voy a tener
las dos unidades ya cambiadas a grados Kelvin. Hago mi división, igual que le hice aquí, los 10, que es 283, convertidos, los 2, convertidos, 275, y vemos que el resultado no es el mismo, ¿sí? Lo que quiere decir que a diferencia del volumen, donde yo multiplico, no es necesario hacer la conversión, aquí sí, aun y cuando se trate de las mismas unidades, en el caso de la temperatura siempre hay que hacer la conversión. Por ahí habrá algunas excepciones, pero dentro del ramo técnico, por ejemplo, en materias como mecánica de materiales, transferencia de calor y ciencias de los materiales, por el hecho de que los valores que utilizan ahí en tablas, pero por ese hecho, porque en las tablas manejan temperaturas así tal cual, grados centígrados, no temperatura absoluta, pero estamos hablando de un sistema técnico, ¿sí? Aquí en el caso de nosotros, siempre vamos a trabajar en sistema métrico o sistema inglés. Entonces, si nos dan grados centígrados, forzosamente, aunque en ambos casos sean centígrados, hay que cambiarlos a Kelvin. Si nos dan Fahrenheit, hay que cambiarlo obviamente a su escala absoluta correspondiente, la escala Rankine. Igual en ambos para poder trabajarlos y evitarnos ese problema del factor de conversión. Entonces, que quede claro, para estos casos, volumen, no es necesario convertir, con que sean las mismas unidades es suficiente. Pero la temperatura sí, aunque sean las mismas unidades, hay que hacer trabajo en temperatura absoluta. Bueno, ya una vez que quedamos bien claros que el caso de la temperatura siempre se va a convertir, vamos con la llamada ley de Charles, porque hasta ahorita nada más hemos caído en cuenta en el tipo de procesos, pero cómo se comporta la ley de Charles o qué es lo que establece la ley de Charles. Y para eso vamos a ver el comportamiento de la temperatura y el volumen, ya que dijimos que la ley de Charles nos habla de que se trabaja un proceso a presión constante. Entonces, ¿cómo varía temperatura y volumen? Al variar uno de ellos. Partimos igualmente de nuestro ejemplo que habíamos visto anteriormente. Se trata de un pistón, un gas ideal aquí adentro, que se encuentra a un volumen de 1 litro y una temperatura de 10 grados centígrados, una temperatura pequeña. ¿Qué pasa si yo aquí aumento la temperatura? ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a las llantas de un automóvil cuando nosotros le aumentamos la temperatura? ¿Qué es lo que le ocurre? Se hinchan, ¿sí? Se ve que se hace, ahora sí que a veces hasta se les hace bola cuando la temperatura es muy alta. Eso se debe, obviamente, a que el gas se va a expandir. Lo mismo ocurre con los globos. Nosotros los calentamos y tienden a hincharse. Entonces, aumentamos la temperatura y el volumen forzosamente, entonces, para compensar ese aumento de temperatura, va a aumentar. ¿Sí? Entonces, aumento temperatura, automáticamente aumenta volumen. Y llegamos a esa conclusión. Al ver un aumento de temperatura, también hay un aumento de volumen. Y el otro caso, en sentido contrario, donde tenemos una temperatura relativamente alta, 40 grados centígrados, y un volumen inicial de 2.5 litros, un volumen grande, digamos. Ahora nosotros disminuimos la temperatura. ¿Qué le ocurre a un globo si lo metemos al refrigerador? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se va a hacer más pequeño, ¿sí? De hecho, lo vemos que como que como decimos, se chupa, ¿sí? Se ve que se hace todo feo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Simplemente, al bajar la temperatura, el volumen va a disminuir, se hace más pequeño, ¿sí? Entonces, ya caemos en el otro extremo, donde tenemos que el volumen va a disminuir y llegamos a la conclusión esa también. Al disminuir la temperatura, el volumen también va a tender a disminuir.
De ahí entonces nosotros podemos establecer nuestra llamada ley de Charles, ¿sí? Donde más o menos igual que en el caso de la ley de Boyle, nosotros tenemos nuestros parámetros ahora de temperatura y volumen y llegamos a la conclusión que llegó en su momento esta persona Charles. El volumen que ocupa un gas ideal es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Recordar, muy importante eso, siempre vamos a trabajar en temperatura absoluta, a pesar de que ahí en el ejemplo que nos daban, hablábamos de grados centígrados. Eso lo ejemplificamos con grados centígrados porque es algo que para nosotros es más fácil entender. De repente, no sé, alguien nos habla de 125 grados Kelvin y tú dices, bueno, eso es mucho, o es poquito, es calor, o es frío, por el detalle de que está desfasado 73 grados. Entonces, es algo que nos es difícil físicamente para nosotros entenderlo. Entonces, por eso cuando se hacen ejemplos de ese tipo, se trabaja en grados centígrados. Pero sabemos que a la hora de hacer cálculos, siempre hay que trabajar en temperatura absoluta. Entonces, nosotros llegamos a nuestra conclusión. Volumen inicial entre temperatura inicial va a ser igual a volumen final entre temperatura final. De esa manera. Recordar las unidades, el volumen, como sabemos, no es necesario convertirlo. Podemos trabajar en cualquier unidad. Metros cúbicos, pies cúbicos, pulgadas cúbicas o litros. Pero en caso de la temperatura, siempre en escala absoluta. Sistema métrico, el Kelvin. Sistema inglés, el grado Rankine. Profe. Mande. ¿Ese lo va a subir a la claro, aplicación? Claro que sí. De hecho, ahorita estoy grabando, de hecho, la clase, como les decía, precisamente por aquellos que les está fallando el internet, que de repente se está desconectando, la red de Easy ha estado fallando, entonces por ahí hay muchos que hemos estado batallando mucho con la red. Pues ahorita la estoy grabando, la voy a poner disponible en el Schoology para que más tarde los que no alcanzaron a verla o incluso ustedes si quieren repasarla, la pueden checar. Y ya saben, el material, pues obviamente, como siempre, terminando la clase, lo cerramos y lo subimos también al Schoology. Ok. Gracias. Bueno, continuamos entonces. Ya teníamos establecida nuestra ecuación de volumen y temperatura y las unidades. Y nos vamos con un ejemplo más o menos sencillo, donde decimos que se va a calcular el volumen que va a ocupar un gas. ¿Sí? Aquí nos dice el volumen que ocupará, es decir, el volumen final. Dice, cuando le vamos a aumentar la temperatura desde 10 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. Recordar que a pesar de que en ambos casos está en grados centígrados, hay que cambiarlo a escala absoluta. Dice que inicialmente ocupaba un volumen de 1.3 litros. Entonces, tomamos nuestro ejemplo igual, donde tenemos una temperatura pequeña. ¿Por qué decimos que es pequeña? Pues obviamente porque la temperatura va a aumentar. Y entonces es el primer caso que hicimos, donde tenemos un volumen pequeño y una temperatura pequeña. ¿Sí? ¿Qué ocurre? La temperatura la vamos a aumentar y forzosamente el volumen entonces tiene que aumentar. Recuerden bien estos conceptos, más que nada por el detalle que les decía anteriormente. Nosotros hacemos nuestro problema y qué mejor que tener más o menos cierta certeza de que nuestro resultado está bien o que suena lógico. Nosotros sabemos que aquí, de acuerdo al análisis que tenemos de aumento de temperatura, el volumen también tiene que aumentar. Es decir, nosotros ahorita que hagamos nuestro análisis, forzosamente el volumen tiene que ser mayor que 1.3 para nosotros decir, no que está bien, pero sí que suena lógico y que entonces nuestro resultado más o menos tenemos cierta certidumbre de que es correcto. Entonces ya llegamos a esa conclusión que hemos dicho ahorita. Nuestro volumen inicial, 1.3 litros. Nuestra temperatura inicial, 10 grados.
Sumamos 273 y llegamos a 283 grados Kelvin. Es lo que les decía ahorita. Cuando nosotros ejemplificamos aquí, por ejemplo, en este volumen de un pistón que se mueve, utilizamos la escala centígrada para que sea algo más entendible para nosotros, porque 10 grados centígrados para nosotros decimos, bueno, es una temperatura fría, pero cuando nos dicen 283 grados Kelvin, es algo que para nosotros es difícil entender. 283 es mucho para nosotros, pues es una unidad bastante alta, sin embargo, físicamente es una temperatura pequeña. Por eso, más que nada, cuando ejemplificamos, utilizamos la escala, en este caso, escala relativa, la de los centígrados. No nos dan el volumen final, porque de hecho es el que hay que calcular. La temperatura final, 50 grados. Sumamos 273 y nos da 323 grados Kelvin. Nos piden el volumen final. Ya de ahí nosotros, pues, tomamos los valores. Recordar que son estos los finales que vamos a utilizar. Las temperaturas en escala absoluta. El volumen, sí, pues ya sabemos que no es necesario convertirlo, 1.3, y calcular el volumen final. Nos vamos a nuestra ecuación de la ley de Charles. Volumen inicial entre temperatura inicial es igual a volumen final entre temperatura final. Y hacemos nuestro despeje, ya que nos piden el volumen final, la temperatura final está dividiendo, pasa multiplicando. Nos queda de esta forma. Y entonces ya podemos nosotros vaciar los valores. Nuestro volumen de 1.3, temperatura, la 2, 323, temperatura 1, 283. Ahí está. 1.3, 323 y 283. En este caso, ya aquí están los grados Kelvin, los podemos cancelar. Y nos vamos directo a la multiplicación, 1.3 por 323 entre 283. Y nos da un volumen de 1.48, es decir, un volumen un poquito más grande, ¿sí? De repente decimos, es que subió muy poco, si tomen en cuenta que se trata de un gas y que de hecho la temperatura, pues en realidad, sí, para nosotros es una diferencia apreciable, pero en realidad, en el caso del gas para la temperatura ambiente, pues no es mucho en realidad en cuanto al cambio de volumen. Entonces, ese sería el volumen 2, el volumen que nos está pidiendo nuestro resultado. Entonces, les recuerdo, siempre que podamos hacer nuestro análisis como no perdemos mucho tiempo en determinar esta conclusión y a partir de ahí hacer nuestro cálculo. Más que nada, pues ya saben, a la hora del examen, pues obviamente tratar de ganar la mayor cantidad de puntos con aquello que nosotros podemos más o menos deducir si estamos bien o si estamos mal. Y si este valor aquí hubiera salido menor, pues checar que aquí a lo mejor las temperaturas las pusimos volteadas y por eso nos da menos. O a lo mejor el 1.3 lo apuntamos de otra manera. En fin, cosas de ese tipo que podemos fácilmente corregir. Entonces, siempre que podamos llegar a ese punto en el cual nuestro resultado podamos decir está correcto o suena lógico de acuerdo a lo que vimos en clase. ¿Ok? Bueno, entonces, por lo pronto, sería todo en el caso de nuestra ley de Charles. Como quiera, la siguiente clase vamos a ver la ley de Gay-Lussac. En esa ley de Gay-Lussac vamos a unir todas las leyes, ¿sí? Obviamente vamos a hablar del tercer parámetro, donde el volumen, que sería el volumen constante, y variaríamos la presión y la temperatura. Pero ahí vamos a incluir ejercicios de los tres casos para que sepamos definir o diferenciar de acuerdo a la redacción cuál ley es la que vamos a aplicar. Si la ley de Boyle, donde tenemos temperatura constante, la ley de Charles, donde tenemos presión constante, o la ley de Gay-Lussac, donde tenemos volumen constante, ¿sí? Va a haber que estar jugando con esas unidades. Les encargo mucho la asistencia
no falten porque ya vamos a empezar a partir de la siguiente semana con los ejercicios que hay que estar haciendo y que hay que estar subiendo a la plataforma para calificar lo que es la parte de la participación. Ya con esto nosotros sabemos que podemos llenar la parte de la asistencia, pero la parte de la participación es la que sigue y ya nada más nos quedaría pues obviamente la parte del examen, que ya sabemos que en caso de que sea en línea, pues va a haber por ahí los ejercicios y con opción múltiple. Y a ver qué agregarle, como les decía anteriormente, fotografía de los ejercicios que hagan, por ejemplo, suponiendo que el examen son 5 problemas o 3 problemas, una fotografía donde me muestren que el problema lo resolvieron en su libreta y que suban la fotografía al Schoology para yo ver que lo hicieron efectivamente y que pues obviamente no nos lo pasaron, no nos copiamos, que no es el caso de la clase. Ya estamos en un nivel donde se trata de aprender, no se trata de pasar las materias. Bueno, vamos a mencionar a los que estamos en clase. Aquellos que no mencione ya saben, nada más me dicen y los agregamos. Gilberto Segura, Víctor Pérez, Gustavo Quevedo, Luis Carlos González, Andrea de León, Jesús Díaz, Jonathan Torres, Ricardo Quevedo, Bernardo Capistrán, Jorge Vargas y Laura de la Torre o Lauro de la Torre. ¿Alguien que haya faltado de mencionar? Profe, falté yo. ¿Usted quién es? Ricardo Javier. A ver, Ricardo Escobedo. Ok. ¿Alguien más que haya faltado de mencionar? ¿No? Bueno, entonces aquí le dejamos por lo pronto. Les recuerdo, el material ahorita enseguida lo subo a la plataforma, el Schoology, y la clase, pues obviamente, ya que se está grabando, también la voy a subir más tarde, pero obviamente pues tengo que hacer la conversión para subirlo y va a tardar un poquito más, a lo mejor alrededor de media hora, pero sí la voy a poner disponible para que si acaso por ahí alguien de sus compañeros les menciona que no pudo conectarse por cuestión de que le falló el internet o cosas así, les mencionen que la clase por el día de hoy va a estar disponible ahí en el Schoology para que la puedan tomar más tarde, ¿ok? Cuídense mucho, como siempre un gusto trabajar con ustedes, muchachos. Hasta pronto. Bye. Bye. Cuídense mucho.